27 de febrero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Ciprensa nos recuerda que entre otros santos del día podemos recordar a San Gabriel de la Dolorosa. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en ataques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con 2 comunidades de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas. Y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de las pasiones y de la mundalidad. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad que tenía para bailar lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro tiempo San Ignacio, que con las novelas en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. En una de las 40 cartas que de él se conservan le escriben a un antiguo amigo cuando ya se ha entregado como religioso, y le dice: mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y del asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad, y huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. Dirás que me divertí bastante, pues de todo ello no me queda sino amargura, remordimiento y temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo y pídele a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal se iría de religioso, pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después, enferma mucho más gravemente, una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso, y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre el pecho, se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundano lo que está necesitando es una comunidad rigurosa, y deja para más tarde el entrar a una congregación de religiosos. Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día a día, y el día menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que esto es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece que un joven tan amigo de las fiestas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizás ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Santísima Virgen María. Nuestro joven
siempre le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios. Y probablemente esta devoción fue la que logró librarlo de las trampas del mundo. Y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no puede resistir más. Se va a donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso. El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo, y recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar en una comunidad bien rígida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar de religioso, se cambia el nombre, y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel significa el que lleva mensajes de Dios, y de la Dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces era un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a los sentidos. Y ahora entra en la comunidad donde se ayuna, donde la alimentación es tosca, nada variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja, ni lo ve triste, ni lo ve disgustado. Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado de religioso, se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad. Los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad y de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba, y también del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. La vida religiosa de Gabriel fue breve, apenas unos 7 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnancias casi invencibles que su cuerpo sentía ante las austeridades y penitencias. Su director espiritual sí lo sabía muy bien. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como de lema para todos sus estudios. Fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Strambi. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas, piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplica diciendo: por favor, prepárense bien para que logren llevarnos a nosotros a la eterna salvación. Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a los estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. Cuando ya Gabriel estaba bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con alegría y paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. La comunidad de los pasionistas tiene como principal devoción el meditar en la Santísima Pasión de Jesús, y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto, en la flagelación y en la coronación de espinas, y en la subida al Calvario con la cruz a cuestas,
y en las horas de mortal agonía que el Señor padeció en la cruz, sentía Gabriel un gran aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes al Jesús sufriente, que lo soportaba todo con un valor y una tranquilidad impresionantes. Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza, y era su fervorosa devoción a la Madre de Dios. Su libro mariano preferido era Las Glorias de María, escrito por San Alfonso, un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles, y que aunque lo leamos 10 veces, todas las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Santísima Virgen llevó a Gabriel a grados altísimos de santidad. A un religioso le aconsejaba: no hay que fijar la mirada en rostros hermosos, porque eso enciende mucho las pasiones. A otro le decía: lo que más me ayuda a vivir con el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y que sus oídos me están oyendo a toda hora, y que el Señor pagará todo lo que se hace por Él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión, y en 1926 el sumo pontífice lo declaró santo, y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. Bendito San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros pecadores. Amén.